Muy buenos días. Bienvenidos a este evento de la Semana de la Administración Abierta. Estamos en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC. Muchas gracias por asistir, a los presentes aquí y a los que nos estáis siguiendo por Teams. Mi nombre es Gonzalo Pizarro, soy el coordinador de la Infraestructura Científica y Técnica Singular REDIB. Hoy, durante esta sesión, vamos a adentrarnos un poco en lo que significa esta ICTS, esta Infraestructura Científica y Técnica Singular, y vamos a tener la oportunidad de explorar las tres partes que dentro del nodo TRIMA-CENIC, las tres partes principales que componen la ICTS, que por un lado es la imagen clínica, por otro lado la imagen molecular y por otro lado la microscopía. Voy a ser el primero que desarrolle la parte de imagen clínica y me han pedido que haga un resumen de mi currículum, lo cual resulta un poco raro, pero bueno, os explicaré que yo soy cardiólogo, soy investigador clínico en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en el CENIC, desde 2009. Soy jefe de servicio de cardiología del Hospital Ruber Juan Bravo y estudié en la Universidad de Navarra, luego hice la residencia en el Hospital La Paz de Madrid y luego hice un fellowship de investigación en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York durante los años 2009 y 2010. Desde el año 2015 soy el coordinador de esta infraestructura científico-técnica singular de la cual vamos a hablar hoy. También soy profesor titular en la Universidad Europea de Cardiología y soy miembro del Comité Ético de Investigación de la Fundación Jiménez Díaz. Desde el punto de vista de la investigación, que es lo que nos trae aquí, mi especialización es en imagen cardiovascular no invasiva y, sobre todo, focalizado en la resonancia magnética cardíaca. Estoy en el grupo que dirige el doctor Borja Ibáñez en el CENIC y hemos investigado, sobre todo, las terapias cardioprotectoras en el contexto del infarto. Pues bien, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer, vamos a dividir la sesión en tres partes. Primero dedicaremos la parte a información general sobre la red distribuida de imagen biomédica y hablaremos también, nos focalizaremos algo en la parte de imagen clínica y luego cederé la palabra a la doctora Cayolfa, a Valeria Cayolfa y al doctor Manuel Desco, que antes de su intervención pues realizaré una pequeña presentación. ¿Qué es la ICTS? ¿Qué es REDIB? Bueno, las ICTS, si uno busca una definición, las ICTS dependen del Ministerio de Ciencia e Innovación y el término concreto se refiere a instalaciones, recursos o servicios para desarrollar investigación de vanguardia, para preservar el conocimiento, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación. Son únicas, son excepcionales por diferentes motivos y tienen carácter estratégico. Y lo que es muy, muy relevante es que tienen tres características fundamentales. La primera, son de titularidad pública, son singulares y están abiertas al acceso competitivo. Cualquier investigador, tanto nacional como internacional, tiene posibilidad de acceder a estas infraestructuras, a estos servicios y a estos recursos de modo competitivo, mediante un acceso competitivo. Pues bien, este es el mapa de las infraestructuras científico-técnicas que hay en España y, como veis, hay muy diferentes tipos. Hay algunas que son de localización única y otras que son distribuidas, como la nuestra. REDIB es una red distribuida de imagen biomédica. Pero para poneros un ejemplo, por ejemplo, pues aquí tenéis la plataforma de Canarias, de los telescopios. Tenemos aquí, por ejemplo, la infraestructura para el cultivo del atún rojo en la región de Murcia. Estos son infraestructuras singulares con localización única. Y luego hay otras que son distribuidas por diferentes lugares, como es la nuestra. La nuestra es una ICTS distribuida en la cual participan o está formada por 4 centros de investigación. Uno de ellos es el centro llamado CIC Biomagune, que está en Donosti. Otro es el centro Imagine la Fe, en Valencia, y 2 en Madrid,
el centro UCM, Universidad Complutense de Madrid, y el centro y el centro Trimacenic, que es el que tenemos aquí en CENIC. Aquí os traigo las 4 infraestructuras que forman parte de Rediv, y las otras 3 infraestructuras también están haciendo hoy eventos de puertas abiertas, y nos centraremos en Trimacenic, que es la de aquí. Exactamente esto, ¿cómo va? ¿No? Muchas personas me dicen, pero ¿esto qué es? ¿Cómo va? ¿En qué consiste? ¿No? Pues como he dicho, son infraestructuras que no hay en todas partes, que son únicas por su desarrollo tecnológico, por su coste, por su ubicación, son únicas y que tienen acceso todos los investigadores del país y de fuera del país. ¿Cómo se accede? Pues hay un lugar común, que es la página web www.rediv.net, y a través de este acceso tenemos la posibilidad de acceder a sus recursos. Obligatoriamente, todas las instalaciones que pertenecen a la ICTS, por obligación, tienen que abrir un 20% de su tiempo a usuarios externos en acceso competitivo. Entonces, todo lo que os vamos a hablar hoy, los microscopios, las máquinas de resonancia, de eco, etcétera, obligatoriamente tienen que tener un 20% de su tiempo reservado para los investigadores que soliciten a través de esta página web su uso, su servicio. Y este es el flujograma que hacemos, ¿no? Llega una solicitud, el usuario genera la solicitud, esta solicitud le llega al comité de coordinación. En el comité de coordinación están representantes de los 4 nodos, y si es correcta, pasa al comité de coordinación para valorar la viabilidad técnica. Claro, cuando uno hace una solicitud para hacer una resonancia de animales o de personas, pues hay veces que es inviable técnicamente y que les tenemos que decir que no es viable, y yo como coordinador lo que hago es comunicar al potencial usuario y decirle: lo sentimos, pero en este nodo y en esta situación en concreto no se puede realizar. Si sí que es viable, pasa al comité de acceso. El comité de acceso es un grupo de expertos. El comité de acceso es un grupo de expertos, actualmente 30 miembros, tanto nacionales como internacionales. Es un comité externo y es un comité independiente. Este comité lo que hace es que evalúa y realiza un informe. Y en este informe aparece si es un proyecto relevante científicamente como para ser aprobado y como para llevarse a cabo dentro de la ICTS, y segundo, se le da una prioridad. Diferentes prioridades, y cuando se termina la convocatoria, que son convocatorias bimensuales, se decide, se comunica al usuario: pues usted ha sido aceptado en esta ICTS, en nuestro caso en Rediv, en este nodo, en nuestro caso en Trimacenic, en esta infraestructura, en nuestro caso, por ejemplo, el microscopio de alta resolución, y durante este tiempo para realizar sus experimentos. La solicitud incluye el tipo, los experimentos que se van a realizar, se hace un resumen del proyecto de investigación, y con eso el comité, como digo, independiente y externo, realiza su informe. Bueno, traigo aquí las diferentes técnicas, las diferentes tecnologías, pero no tenemos mucho tiempo para centrarnos en cada una de ellas, y nos centraremos solamente en la parte de imagen clínica, pero bueno, posteriormente probablemente el doctor Descott se centre más en la imagen nuclear de animal pequeño. En la imagen clínica ahora nos vamos a focalizar un poquito más en ello. Hablaremos de la resonancia, del PET, o del TAC y de la ultrasonografía. Este es nuestro centro. Este es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, y esta parte de aquí es la zona de investigación clínica, o lo que nosotros llamamos Laboratorio de Investigación en Humanos, que está adyacente al edificio principal del CENIC. Y os voy a explicar rápidamente las diferentes técnicas o tecnologías que tenemos en Trimacenic y que tenemos abiertas a los usuarios externos en la imagen clínica. Una de ellas es un ecógrafo. Este ecógrafo tiene capacidad para adquirir imágenes tanto en 2D como en 3D y en 4D, si añadimos el tiempo, y tiene tecnología Doppler, Doppler color, Doppler pulsado, Doppler continuo.
Tenemos la resonancia magnética nuclear. En este caso tenemos una plataforma de 3 Tesla, que realmente esta plataforma está desde hace menos de un año. Es, bueno, quizá de las más desarrolladas que hay ahora mismo en el mercado, con un gran diámetro del túnel, con un campo de visión amplio y con capacidad también para realizar imágenes tanto en 2D, en 3D y en 4D. De hecho, en el contexto de la IGTS se han desarrollado diferentes secuencias y diferentes formas de adquisición que hemos conseguido reducir los tiempos. En una resonancia cardíaca habitual se puede tardar, estamos hablando del corazón, puede hablar hasta 1 hora y hemos reducido los tiempos hasta los 10 minutos. ¿Y qué somos capaces de ver en la resonancia cardíaca? La resonancia, nosotros hablamos de la histología virtual. Esto no es un corazón de un humano, esto es un corazón que hicimos pruebas dentro de la máquina, pero como podéis ver, la grandísima resolución que tenemos para ver zonas de infarto o zonas de miocardio sano. El TAC. En la resonancia lo que vemos es la calidad del músculo, cómo funciona, cómo se contrae el corazón. El TAC está diseñado principalmente, y la mayoría de los usuarios, tanto externos como internos del TAC que tenemos aquí en CENIC, está diseñado para mirar las arterias coronarias. Las arterias coronarias son estructuras muy pequeñas que rodean al corazón, son estructuras pequeñas y que se mueven, con lo cual necesitamos una tecnología con mucha resolución espacial y con mucha resolución temporal para ser capaces de ver estas pequeñas estructuras, como podéis ver aquí, ¿no? Cuando este es un TAC, bueno, estos TAC son parecidos a los que tenemos en la clínica, ¿no? en los hospitales, y cuando uno empieza a escuchar sonar el TAC, lo que ocurre es esto, lo que ocurre es que hay un tubo dentro que da vueltas a gran velocidad, y para ser capaz de tener una suficiente resolución temporal y adquirir imágenes de arterias coronarias como esta de aquí, que por suerte pues estaba completamente sana. Y los estudios de investigación que se realizan en esta tecnología en concreto, prácticamente todos van, aunque es una tecnología capaz también de mirar el músculo, prácticamente todos van mirando a las coronarias. Tenemos la suerte de que esta tecnología, el TAC, además de mirar las coronarias, de ver cosas anatómicas, también tiene capacidad funcional y puede llegar a ver metabolismo con su parte de PET. Y este es un ejemplo de una de las investigaciones que se han hecho en el CENIC en el cual se ha mirado el metabolismo cerebral. Hasta aquí la presentación. Como he dicho, ahora vamos a dar paso al doctor Desco, posteriormente a la doctora Cayolfa y finalmente tendremos un turno de preguntas en el cual pues, les invito a que hagan todo tipo de preguntas acerca de la ICTS en concreto o acerca de cada tecnología o cada nodo. Pues adelante, doctor Desco. Permítame que le presente. El doctor Manuel Desco dirige la unidad de imagen avanzada del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, del CENIC. Alcanzó los grados de doctor médico, de ingeniero aeroespacial y doctor en investigación. Es especialista en medicina nuclear. Es catedrático del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid y jefe de servicio del Departamento de Investigación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y también es miembro numerario de la Academia Española de Medicina y Cirugía. Se ha desempeñado como médico facultativo e investigador en ingeniería biomédica y su actividad investigadora se ha dirigido principalmente al campo de la imagen médica, incluyendo el desarrollo de técnicas avanzadas de adquisición de imágenes como resonancia o PET y también postprocesado, ya sea por cuantificación, registro multimodal o el diagnóstico asistido por ordenador. Ha desarrollado dispositivos de alto rendimiento para obtención de imágenes moleculares en animal pequeño que han sido utilizados en investigación biomédica y es autor de más de 30 patentes, publicando más de 500 artículos y participando en más de 80 proyectos de investigación y redes de excelencia. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Buenos días a todos, los presentes y los que están remotos. En mi charla voy a hablar no del detalle de la instrumentación que tenemos aquí y de cómo se accede, porque son demasiados equipos y quizá demasiado complicados. Voy a hacer una charla un poquito más filosófica de por qué es interesante la imagen molecular. Este es el índice de lo que quiero comentar. En primer lugar, pues una idea muy general
de qué es la imagen molecular y cómo se hace. Y en segundo lugar, pues algunas aplicaciones donde la explotación de estas herramientas pues, permite un avance más rápido de la investigación biomédica. Vamos a ver, ¿qué es una imagen biomédica? Una imagen biomédica, ¿para qué les sirve una imagen? Pues uno, pues mira una imagen como esa que ven ustedes en la diapositiva, pues es evidente, no hace falta ser radiólogo para dar el diagnóstico de lo que le pasa a este paciente. Se ha roto un fémur, ¿no? Entonces, esta imagen nos sirve para ver cuál es la estructura del cuerpo, para ver la anatomía del cuerpo, ¿no? Pero no solo eso, y esto es donde entra el concepto de imagen molecular. La imagen nos va a servir no solamente para ver la anatomía, sino también para ver cómo están funcionando los sistemas fisiológicos o, en su caso, patológicos en el cuerpo humano o en animales de experimentación. Esto es así porque desde que Röntgen hace ya pues, más de un siglo descubrió los rayos X, inmediatamente se encontró la aplicación de los rayos X para ver la estructura interna del cuerpo. Esto lo llamamos imagen anatómica. Y se necesitó realmente más de un siglo para que la imagen diera el siguiente paso y se convirtiera en algo que no es simplemente una fotografía de cómo es nuestra estructura, sino una herramienta de medida que nos permite procesos moleculares detallados, ser capaces de cuantificarlos en tiempo real a lo largo de la evolución del tiempo, ¿no? Esto lo vamos a llamar imagen molecular. Por dar una definición más precisa de lo que es imagen molecular, pues las definiciones son un poco rollo, lo sé, pero quizá merece la pena porque nos ayuda a ver cuáles son las características distintivas de este tipo de técnica, ¿no? Esta definición está bastante bien. Vamos a llamar imagen molecular a un conjunto de técnicas que nos permiten detectar y medir procesos celulares a nivel molecular, esto es importante, muy detallados, de modo remoto, esto es desde el exterior del cuerpo, sin tener que meter catéteres ni nada que se parezca, in vivo, con el animal o el humano funcionando normalmente y sin alterar el sistema bajo estudio. Entonces, hay estas características que tengo aquí subrayadas se basan un poco en la utilización de un concepto, de un paradigma que es el de sonda molecular. Aquella vamos a llamar sonda molecular o sonda de imagen o trazador, vamos a llamar así a un compuesto que nosotros vamos a administrar al sujeto en estudio y que desde fuera vamos a ser capaces de ver. ¿Cómo se cae el micrófono? Procuraré no respirar, a ver si no se cae. Podemos ver desde fuera cómo esa sustancia que hemos administrado se distribuye en el cuerpo del animal o de la persona, ¿no? Entonces, es interesante percatarse de que todo este campo de la imagen molecular, pues lo represento aquí con una cámara fotográfica sobre un trípode que, como todo trípode de buena familia, pues tiene tres patas. Y estas tres patas, para que se sustente la imagen molecular, son la biología, las sondas moleculares y la instrumentación. La biología me refiero a que lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que queremos buscar, o sea, qué mecanismo molecular es aquel en el que estamos interesados y queremos estudiar. En segundo lugar, tenemos que disponer de una sustancia que va a ser la famosa sonda molecular, que vaya a ser capaz de unirse a eso que nos interesa del mecanismo biológico que estamos estudiando, ¿no? Y en tercer lugar, vamos a necesitar unos equipos, una instrumentación electrónica de imagen que sea capaz de recoger esa información. Entonces, esto ya establece una primera idea interesante, que es la de que la imagen molecular es un terreno de trabajo muy multidisciplinar en el que vamos a necesitar la colaboración en el ámbito biológico pues de personas cuyo perfil profesional va a ser biólogos o médicos para que establezcan qué es lo que quieren buscar. En el ámbito de las sondas moleculares, pues esto implica unos perfiles profesionales que tienen que ver con la química o con la farmacia. Y en el ámbito de la instrumentación y manejo de los equipos, pues que es electrónica, aquí vamos a necesitar de ingenieros o físicos, por ejemplo. Entonces, como ven ustedes, el elenco de personas que están trabajando para que pueda funcionar la imagen molecular, pues es muy amplio y muy multidisciplinar. Esto implica varias cosas. Implica la primera, que como ahora también se va a ver con lo que cuente después,
esto es relativamente costoso. Entonces, no es fácil que cualquier laboratorio de los muchos que hacen investigación biomédica en España o en ningún país cuente con todas estas herramientas en su casa, ¿no? Y en segundo lugar, pues el disponer de estos amplios perfiles profesionales también supone un cierto desafío organizativo, pues que no está al alcance de cualquiera. Entonces, por eso el Ministerio, a través de la iniciativa de ICTS, pues la idea que subyace es que aquellos centros, que son los que hemos visto aquí que están integrados en Red IBE, que disponen de esta tecnología, aparte de usarla para sí mismos, la ofrecen al resto de la comunidad científica, de manera que pues, personas que puedan trabajar en otros sitios aprovechen la existencia de toda esta instrumentación y sobre todo del personal capaz de manejarla, ¿no? Desde el punto de vista biológico, como he dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que elegir una diana, tenemos que elegir qué es lo que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, pues lo que queremos estudiar puede ser una célula. Podemos estar interesados en seguir el destino de una célula o de un determinado tipo de células. Queremos ver por dónde se mueven, si sobreviven, si las hemos inyectado nosotros, pues qué pasa con ellas. En ese caso, pues tendremos que pensar cómo hacer que esa célula introduzca en su interior esa sonda molecular de la que estamos hablando, de manera que nos permita luego seguir sus viajes por la anatomía y la fisiología del cuerpo, ¿no? O más frecuentemente lo que nos interesa no es un tipo de célula concreta, sino algún mecanismo subcelular. Esto obviamente no voy a entrar en detalles, pero como todos ustedes saben, sin duda, pues las células son unos mecanismos muy complejos y dentro de esta complejidad pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, con proteínas en la membrana de la célula que se llaman receptores, que tienen por misión facilitar o permitir la comunicación de la célula con otras células. Entonces, en estos receptores nosotros vamos a ser capaces de pegar esta sonda molecular y ver cuántos receptores tiene la célula, dónde están ubicados, etcétera, ¿no? O podemos estudiar mecanismos internos de la célula, en los que no voy a entrar, pues diferentes sistemas enzimáticos o cómo está funcionando la genética de la célula, ¿no? Para ello, una vez hemos elegido esta diana, que está representada aquí en la diapositiva con esta especie de cuenco, lo que necesitamos es que nuestra sonda molecular se una específicamente a esa diana que queremos estudiar, ¿no? Y esto va a ser el primer componente de nuestra sonda molecular, lo he llamado aquí, componente de reconocimiento. Mi sonda tiene que reconocer la diana. ¿Esto cómo se produce? Pues esto se produce por un mecanismo que verdaderamente se ha comparado a veces con el de una llave en la cerradura, y yo creo que es una comparación, es una metáfora bastante adecuada, porque verdaderamente sucede que vamos a aprovechar cuál es la morfología tridimensional de mi diana y vamos a buscar una molécula cuya morfología espacial pues es complementaria de la que tiene mi diana, de tal manera que encajen perfectamente como lo hace una llave en su cerradura. Yo creo que entonces, este es el mecanismo que permite o que facilita que mi sonda se vaya a unir a lo que a mí me interesa, que es mi diana, y se acumule allí y no se acumule en el resto de rutas metabólicas que tiene el organismo. Bien, pero con esto no es suficiente. Con esto yo ya he conseguido que mi sonda molecular se pegue donde yo quiero, pero todavía tengo que verla desde fuera. ¿Qué hago para poderla ver desde fuera? Necesito añadir otro componente más, que lo voy a llamar componente de detección, y este componente, que puede ser de diferentes tipos, me va a permitir utilizar estas herramientas de imagen que estoy comentando para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué puede ser este componente de detección? Puede ser diferentes cosas. Puede ser, por ejemplo, un compuesto que vaya a emitir luz. Bien sea a través de fluorescencia o a través de la producción de luz directamente. Ahora veremos un poco algún detalle de cómo funciona esto, ¿no? Esto nos conduce a que para estas sondas tendré que utilizar imagen óptica. Otra posibilidad que es muy flexible es que alguno de los átomos en mi sonda molecular sea radiactivo. Si ese átomo es radiactivo, quiere decir que desde el interior del cuerpo va a emitir radiación, y con los detectores adecuados desde el exterior voy a poder ver por dónde anda y dónde se concentra y qué es lo que está haciendo. Eso me conduce a un tipo de imagen que es imagen nuclear, que se llama, ¿no? Y por último, también puede ser que ese componente de detección sea algo que tiene un comportamiento magnético peculiar,
que se puede detectar desde fuera a través de las técnicas de imagen que se llaman de resonancia magnética, ¿no? Aquí, por tanto, vemos que vamos a tener imagen óptica, imagen de ecografía, imagen de rayos X, resonancia magnética, imagen nuclear. Si yo me pusiera ahora a contar cómo funciona cada una de estas y qué ventajas e inconvenientes tienen, obviamente no, con el tiempo que me han asignado estamos muy lejos de poder hacerlo. Entonces voy a poner simplemente un par de pinceladas. Por ejemplo, respecto a la imagen óptica, es interesante que, si bien como vamos a ver ahora es muy interesante en el ámbito de la investigación biomédica, en la imagen humana no es útil. ¿Por qué? Pues porque los humanos somos demasiado grandes y demasiado opacos. Si nosotros se nos administra una sustancia que es fluorescente, esa luz que produce no va a tener la oportunidad de salir al exterior y no la podemos ver. Sin embargo, si esa sustancia la administramos en un animal pequeñito, en un ratón, sí que es lo suficientemente pequeño y transparente como para que desde el exterior podamos ver esa luz, ¿no? Entonces, con imágenes como estas, en las que pueden ver aquí, pues como determinada sustancia marcada, pues se está acumulando en el hígado del ratoncito. Esta es una imagen que no es traslacional. Vamos a hablar de imagen traslacional cuando la información que yo obtengo en un animal de laboratorio la voy a poder obtener de una manera muy parecida después en el ser humano. Con imagen óptica esto no es así. La imagen óptica es muy barata, es muy interesante, muy sencilla de utilizar, pero no es traslacional. Todas estas que voy a mencionar ahora, como van a ver ustedes, pues son traslacionales porque previamente las ha comentado Gonzalo, que tienen los mismos equipos para humano, los tenemos nosotros para animal pequeño, ¿no? Por ejemplo, ecografía. Pues en ecografía somos capaces de hacer los mismos estudios que se hacen en humano, eso sí, a un coste más alto, porque claro, no es lo mismo ver un corazón que tiene varios centímetros que un corazoncito de un ratón que es de ese tamaño. Entonces esto implica que la electrónica y la física que está implicada ahí pues es más costosa, ¿no? A la derecha ven ustedes imágenes generadas por un tomógrafo de rayos X, o TAC, si quieren llamarlo, o como se llama popularmente el escáner, que no es un nombre muy allá porque escáneres son todos, pero bueno, y que también de nuevo nos proporciona una información que es totalmente superponible a la que se puede tener en humano. Por lo tanto, son técnicas de imagen muy traslacionales. Esto es importante porque quiere decir que con los experimentos que yo haga en animal pequeño, cuando después quiera reproducirlos en el ser humano, voy a poder comparar muy lado a lado qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos resonancia magnética. Bueno, la resonancia es una herramienta que nos produce unas imágenes de muchísima resolución, con muchísima calidad pictórica. Esto es un cerebro de rata. O, por ejemplo, pues una imagen de corazón, donde vemos aquí cómo es el ciclo cardíaco a lo largo del tiempo. Y son imágenes que, hombre, obviamente si yo le enseño esta imagen a Gonzalo dirá, uy, qué señor más raro, porque la anatomía es un poco extraña, pero fuera de eso es exactamente lo mismo que se puede hacer con un equipo de resonancia magnética en humano, ¿no? Por último, voy a comentar las herramientas de imagen nuclear. Las herramientas de imagen nuclear producen una imagen que, como esta que ven aquí en pantalla, que viniendo de la que acabamos de ver, pues dirán ustedes, qué fea. Y efectivamente es muy fea. Esta imagen es muchísimo más fea en términos de calidad pictórica que la que produce un TAC o la que produce una resonancia magnética. Sin embargo, tiene una ventaja y es que es una imagen muy cuantitativa que nos va a permitir medir con precisión cuál es la concentración de mi sonda que estoy utilizando en diferentes estructuras, cómo evoluciona en el tiempo. Y entonces, pues como pueden ver ustedes, con todas estas herramientas de imagen no hay ninguna que sea la perfecta para todo. Unas me dan más calidad anatómica, otras me dan peor calidad, pero más información cuantitativa, y muchas veces, en muchos experimentos, pues es necesario combinar varias de ellas para poder aprovechar las ventajas de todo junto, ¿no? Con lo cual, pues en el CENIC disponemos de toda esta parafernalia de diferentes tipos de imagen, de tal manera que ante un potencial usuario que dice, mire, yo tengo este experimento y me gustaría que me echaran una mano para ver cómo puedo valorarlo de la mejor manera a través de imagen, pues esto es exactamente lo que hacemos en la ICTS, asesorar y poner o sea, aportar al trabajo de investigación del solicitante lo que sea necesario, ¿no? Y vista esta presentación muy rápida de lo que son las diferentes herramientas, pues me gustaría dar también 3 o 4 pinceladas de por qué esto es interesante. Y voy a clasificarlo en esos 3 apartados: en investigación biomédica, en medicina personalizada y en desarrollo de nuevos fármacos. En investigación biomédica,
Investigación con animales, esto entiendo que probablemente de la audiencia que nos pueda estar escuchando, pues igual hay algunos que pertenecen a esta corriente, digamos, animalista y que proponen que debe suspenderse cualquier tipo de utilización de animales para investigación. Yo con estos, si al final hacen alguna pregunta, pues estoy dispuesto a debatir y a tratar de demostrar por qué la utilización de animales es absolutamente imprescindible para el progreso de la investigación biomédica. No podemos pedir a la comunidad científica que nos genere nuevos tratamientos más eficaces para el cáncer, que nos genere vacunas para el COVID en pocos meses, si le atamos las manos y impedimos que se pueda trabajar con animales de laboratorio. Es evidente que toda esta investigación no se puede probar en seres humanos, hay que probarla primero en animales de laboratorio. Pero sí es verdad que uno tampoco puede, digamos, abrir las puertas y decir pues que cada uno haga lo que quiera con los animales de laboratorio. La investigación con animales de laboratorio tiene que hacerse y se hace bajo unas condiciones muy reguladas, garantizando el bienestar animal. Hay un montón de comités que tienen que autorizar los proyectos y todo esto está regido, digamos, por una especie de gran principio desde hace bastantes años que se llama el principio de las 3R. Este principio de las 3R del manejo de animales, las 3R son o corresponden con las palabras reemplazamiento, reducción y refinamiento. Esto significa, reemplazamiento quiere decir que yo no te voy a autorizar un proyecto de investigación en perros, por ejemplo, si lo pudieras hacer igual en ratones. Y no te lo voy a autorizar en ratones si lo pudieras hacer en peces. Y no te lo voy a autorizar en peces si lo pudieras hacer en células aisladas. Quiere decir que vamos a tener que seleccionar siempre el modelo animal más, digamos, menos evolucionado posible que sea capaz de proporcionarme la información que yo quiero. Esto se llama reemplazamiento. Reducción es más sencillo, quiere decir reducir el número de animales todo lo posible. Si puedo obtener conclusiones con 5 animales, pues no voy a hacer el experimento con 10, lo haré con 5. Y refinamiento quiere decir que yo haga el experimento de tal manera que de cada animal que utilice obtenga el máximo de información posible y la información de la máxima calidad posible, de manera que pueda utilizar un número menor, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la imagen molecular? Tiene mucho que ver con la imagen molecular, porque si recordamos la definición que he dado de imagen molecular, es la detección y medida de procesos celulares a nivel molecular de modo remoto, in vivo, etcétera. Esto quiere decir que gracias a este componente de gran detalle y de precisión, esto contribuye al refinamiento. Quiere decir que la información que yo voy a obtener del estudio de mis animales es tan detallada y tan buena, por así decir, que me va a permitir reducir el número de animales necesarios, por una parte. Y el hecho de que lo pueda hacer in vivo, no altero al animal, y luego pues simplemente se la anestesia y luego se vuelve a su jaulita y se queda tan contento y voy a poderlo seguir longitudinalmente en el tiempo. Eso me permite también reducir sustancialmente el número de animales necesarios en muchos experimentos. Entonces, en este momento, la imagen molecular en investigación biomédica no solo proporciona una información muy interesante, sino que nos permite abordar la reducción del número de animales necesarios en muchas circunstancias, ¿no? La segunda gran aplicación o paradigma del que quería hablar es esto que se llama la medicina personalizada. ¿Qué es la medicina personalizada? Habrán ustedes seguramente oído la pregunta esta, ¿hay enfermedades o hay enfermos? A lo largo de la historia, primero hubo enfermos. Primero, en la época precientífica, pues cuando alguien se ponía malito era porque le habían echado mal de ojo o porque estaba poseído por algún demonio o porque los dioses le estaban castigando por portarse mal, ¿no? Gracias a entrar en la era científica, pues apareció el concepto de enfermedades. O sea, cuando a mí me duele aquí en un costado, no es porque me ha poseído un demonio, es porque mi apéndice está inflamado y entonces si me lo extirpan en el momento adecuado, me salvaré, si no me lo extirpan, me voy a morir. Entonces aparece un concepto que es la apendicitis. Yo ya no tengo enfermos que les duele aquí, tengo una entidad que se llama apendicitis y que sé cómo abordarla, sé lo que tengo que hacer para que el paciente sobreviva y sé que si no lo hago, pues seguramente no va a sobrevivir, ¿no? Y entonces a partir de ahí pasamos a tratar enfermedades. Y esto, bueno, durante muchos años hemos estado así, tan contentos de que ya entendemos lo que está sucediendo. Pero, digo ahora, en la época postmoderna, o sea, recientemente, de repente estamos un poco volviendo atrás en la idea de que, bueno, pero es que igual no hay, digamos, no
es todo la enfermedad, sino que cada paciente puede ser diferente. Vemos aquí en la diapositiva como tenemos pacientes de diferentes colores y puede ocurrir que la enfermedad no sea exactamente igual en todos los pacientes, sino que tenga características de tal manera que yo en este momento, con el paradigma normal de medicina no personalizada, yo tengo todos estos pacientes tienen cierta enfermedad, yo les aplico el tratamiento que sé que debería tener tal enfermedad, y lo que sucede es que algunos de ellos evolucionan bien, otros evolucionan no tan bien y algunos evolucionan mal. Y no sé muy bien por qué. Sin embargo, si yo fuera capaz de distinguir cuáles son los pacientes verdes, los azules y los amarillos a través de una información más detallada, esto me puede conducir a que aplique una terapia más dirigida a cada uno de esos subtipos de enfermedad, de tal manera que el conjunto funcione mucho. Esto es el paradigma de la medicina personalizada. A fecha de hoy es un poquito más hipótesis que realidad, aunque es verdad que en algunos tipos de patologías, como por ejemplo en el cáncer, sí que ya hay realidades muy, muy claras en este sentido y se pueden conseguir supervivencias muy altas en determinados subgrupos de pacientes, ¿no? ¿Cómo se aplica este paradigma? Pues la idea es que imaginemos que tenemos un paciente con un determinado tumor, a partir de muestras de ese tumor las caracterizamos en laboratorio o bien directamente a través de esto que he estado explicando de imagen molecular, pues podemos obtener imágenes del paciente que me van a permitir calificarlo como paciente amarillo, verde o rojo y, por tanto, aplicarle una terapia que sé que va a funcionar mucho mejor en su caso y podría no hacerlo en otros pacientes, ¿no? Y por último, otra posibilidad interesante que la comento es la de que yo podría hacer una extracción de muestras del tumor en mis pacientes, injertarlos en ratones, ver cómo evolucionan esos tumores en los ratones, probar diferentes tratamientos en estos ratones, de manera que luego, una vez haya visto qué es lo que mejor funciona para ese tumor en concreto, al paciente le aplique el tratamiento que sé que va a funcionar mejor, ¿no? De nuevo, esto parece ciencia ficción, pero son cosas que ya se están haciendo. ¿Y aquí qué pinta la imagen? Pues aquí la imagen está aquí. O sea, la imagen, una de las maneras de ver qué es lo que está pasando con estos ratones y si evolucionan bien o mal es hacer imagen molecular, como la que hemos estado explicando, ¿no? Y por último, otra aplicación de la imagen molecular en el campo de la farmacia aborda un problema que no sé si ustedes son conscientes o no, pero que es interesante. Una vez desde fuera puede pensar que las compañías farmacéuticas están produciendo cada vez más nuevos medicamentos y, curiosamente, las cosas no son así. En los últimos años, el número de fármacos nuevos que aparecen por año no crece en absoluto, está estabilizado. Lo que sí crece enormemente es el coste que tiene poner un fármaco en el mercado. Poner un fármaco en el mercado puede costar por encima de los 1.000 millones de dólares o de euros y supone unos tiempos que se van al orden de más de 10 años, entre 12 y 15 años. Entonces, esto significa que pues, poner un fármaco en el mercado es algo muy complejo, muy caro y que está solo al alcance de grandes compañías farmacéuticas. A veces nos quejamos, hay un oligopolio de farmacéuticas, tal y cual, pero un poco hemos obligado a que haya un oligopolio porque hemos hecho que el proceso sea tan caro y tan complejo que solamente es abordable por gigantescas multinacionales con recursos económicos gigantescos también, ¿no? ¿Y qué pinta aquí la imagen? Pues la imagen pinta que tanto en el proceso de desarrollo de laboratorio o con animales como en el proceso de ensayos en humano, la imagen molecular me permite este refinamiento que he comentado antes, obtener información muy detallada, acortar estos tiempos, y acortar estos tiempos significa bajar muchísimo el coste de desarrollo de los nuevos fármacos. Por lo tanto, para las compañías farmacéuticas, la imagen molecular pues es una herramienta que permite acelerar y abaratar la posibilidad de poner nuevos fármacos en el mercado. Y en resumen, los mensajes de lo que he querido transmitir en estos pocos minutos es que la imagen molecular permite obtener mucha información in vivo, que en muchos casos es una imagen que puedo trasladar tal cual al ser humano, con lo cual en este proceso de desarrollo los estudios que he hecho aquí los voy a poder repetir casi exactamente igual en el ser humano. Permite reducir la utilización de animales en la investigación de laboratorio, contribuye a la medicina personalizada, facilita el desarrollo de nuevos fármacos y que todo esto pues, está disponible en este centro para la comunidad científica a través de la ICTS REDIVE. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Desco. A continuación, paso el turno de palabra a la doctora Valeria Caiolfa. La doctora Caiolfa obtuvo su licenciatura en química en la Universidad de Módena, en Italia, su doctorado en biofísica en la Universidad Ben Gurion en Israel, siempre estudiando las interacciones proteína-proteína y proteína-fármaco mediante una variedad de técnicas espectroscópicas in vitro, como el tiempo de vida de la fluorescencia y el tiempo de correlación rotacional resulta en el tiempo, anisotropía, espectroscopía Raman y dispersión, además de métodos bioquímicos más estándar. Después de su doctorado pasó 10 años como científica senior y líder de proyectos en compañías farmacéuticas internacionales, y durante este tiempo también logró la coordinación del ensayo clínico fase 1 para nuevos agentes anticancerígenos basados en sistemas poliméricos de administración de fármacos. En el año 2000 regresó a la academia en la Universidad Vita e Salute San Raffaele de Milán como profesora asociada y líder de grupo de investigación en el Ospedale San Raffaele en Milán, en Italia. Su interés de investigación está en el campo de las interacciones de biomoléculas y los mecanismos de transducción de señales, que pretende estudiar principalmente mediante microscopía espectroscópica no lineal y de superresolución. En 2008 se convirtió en la jefa de la Unidad de Microscopía e Imagen Dinámica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Carlos III, CENIC, Madrid, manteniendo parte de sus actividades de investigación en el Ospedale San Raffaele de Milán. Es autora de múltiples publicaciones en revistas internacionales y coautora de diferentes patentes farmacéuticas. Muchas gracias. Entonces, buenos días a todos. Me gustaría primero pedir disculpa porque soy italiana y no creo que mi español va a ser perfectamente correcto, pero vamos a hacer. La introducción del doctor Desco ha sido perfecta para nuestra parte. No podía ser mejor porque tenemos ahora la base para seguir conociendo un poquito mejor la microscopía óptica y de fluorescencia. La verdad es que no la podemos trasladar directamente sobre los humanos, eso no, pero está la base de la investigación biomédica, sin la cual prácticamente no se llega a nivel del doctor Desco. Eso es. Entonces, ¿por qué esto? Nuestra unidad, que es la unidad de microscopía de imagen dinámica, efectivamente permite de comenzar con aplicaciones sobre singular molécula, como podéis ver aquí. Esto es el parpadeo de singular moléculas que se mueven en la membrana plasmática de una célula aislada. Podemos pasar por la dinámica celular en vitro y llegar también en vivo en organismos modelos bastante sencillos, pero es importante porque en este tipo de medidas se puede efectivamente seguir la evolución de muchísimos procesos fisiológicos o, por contra, patológicos. Antes de todo, me gustaría introducir nuestro grupo. Somos un grupo con una experiencia multidisciplinaria de doctores en química, en biofísica, en biología. Me gustaría introducir Verónica Labrador Cantarero, Alfonso Díaz Torres, Elvira Alza Cuesta, Olga, que es nuestra ingeniera óptica, Moreno Zamais. Trabajamos con un soporte excelente en la administración por Isabel Román y Marta Martí. Nuestra unidad tiene 3 misiones fundamentales. Primero, somos una estructura de servicio de soporte para todos los grupos de investigación del CENIC y también para grupos de investigación externo, como os han dicho antes, nacionales o internacionales.
Pero la nuestra unidad también es implicada bastante en un número relevante de proyectos de investigación científica básica con grupos internos y externos. Esto nos permite de mantener el nivel tecnológico del servicio bastante actualizado y bastante novedoso. Y finalmente, en virtud de nuestra experiencia, también nos dedicamos a la formación juvenil, universitaria y especializada. En particular, actualmente, en general, investigadores externos CENIC pueden pedir instancia en nuestro grupo bastante largas de semana, de años, porque tenemos un programa de acogida de investigadores visitantes muy bien controlado y organizado por nuestro Departamento de Recursos Humanos. Así que podemos acoger visitantes externos para el tiempo que necesita su formación y su uso de nuestros equipos. Y ahora tenemos 4 visitantes externos, 2 estudiantes de doctorado, una investigadora postdoctoral y un jefe de grupo de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, la pregunta es, aunque son técnicas que no pueden ser directamente trasladadas en aplicaciones humanas, entonces, ¿por qué son importantes? Porque están incluidos en una red nacional distribuida de este nivel de inversiones y de responsabilidad científica. Bueno, simplemente porque todos los componentes importantes que regulan prácticamente todas las funciones fisiológicas y las disfunciones patológicas de los seres vivientes son microscópicos. Y por eso no pueden ser visualizados simplemente con el ojo humano. Tenemos que ir abajo del medio milímetro. Aquí, en este pequeño dibujo, en esta imagen, podéis ver cuál es la resolución espacial donde podemos llegar con nuestro ojo. Y efectivamente, todo lo que es importante para describir los procesos patológicos son mucho más pequeños, a partir de las células y a llegar hasta los 25, 20, 10 nanómetros de una singular molécula proteica. Por eso la microscopía óptica y de fluorescencia puede ser incluida en una de las aplicaciones más importantes en el campo biomédico. No solo en el campo biomédico, en el campo de la investigación de los materiales innovativos que son en el redondo de este tipo de dimensión. ¿Okay? Y por eso estamos incluidos, como he dicho, en una red distribuida nacional, pero efectivamente los conceptos, la característica básica que tenemos que tener en cuenta en nuestro campo no son muchos, son 3. Son el contraste, que define la diferencia entre el objeto que queremos ver y su fondo. La resolución, el aumento, exactamente necesitamos aumentar para ver, introducir herramientas de aumento entre nuestro ojo y el detector para poder ver la dimensión de una proteína. En nuestro campo, como ha dicho el doctor Desco, usamos la luz en el rango de la energía visible. ¿Por qué? Porque es totalmente compatible con la vida. Y porque con este tipo de iluminación no inducimos mucha toxicidad en la muestra que estamos analizando. Así que para mejorar el contraste, utilizamos una iluminación en el campo visible y, como vamos a ver en la próxima, adelante, utilizamos el color. Después ponemos una lente. Exactamente como ponemos una lente de presbicia entre nuestro ojo
el libro que queremos ver. El concepto es lo mismo, solo que si pagamos 200, 300 euros para una lente de presbicia, tenemos que pagar 20.000 euros para una lente de microscopio. ¿Y por qué esto? Porque estamos pidiendo una magnificación muchísimo más alta, 40, 60, 100 veces más de la dimensión original del objeto. Y por eso una lente de microscopio está compuesto de una serie de lentes internas e es a piece of art, una ópera d'arte, al punto que en las empresas internacionales del campo hay técnicos especializados que tengan una nómina mucho más alta de los directores solo porque son expertos de producción manual de este tipo de herramienta que es el corazón de cada microscopio. ¿Ok? Que tiene que estar muy acerca del objeto que tenemos que estudiar porque el punto de foco es muy pequeño. Estamos hablando de dimensión de nanómetros, 10 y menos 9 metros. Así que este es el rango de dimensión que estamos explorando. Bueno, he dicho que tenemos que mejorar el contraste, la diferencia entre el objeto que estamos mirando y el fondo. Lo podemos hacer simplemente iluminando con una luz blanca, así, una luz como esta. Solo que en esta condición veremos la estructura general superficial de la célula, pero no podemos entrar en el interior y pensar de ir siguiendo una molécula individual en esta condición. Tenemos que introducir más contraste. En esta manera, aquí la química ayuda muchísimo porque podemos usar moléculas orgánicas coloreadas que se unan específicamente a estructura expresionada en el tejido y no solo mejoramos el contraste, sino que podemos también medir simultáneamente en la misma muestra más que un componente biológico. Esta es la base de los métodos de uso en hospitales, primariamente en histología. Pero nosotros queremos medir la dinámica de la vida, queremos ir cuanto más adelante con la resolución. Y como ha dicho el doctor Desco, usamos la fluorescencia. ¿Pero qué es la fluorescencia? Hay moléculas orgánicas que pueden absorber una luz en el rango del visible y reemitirla con una energía más baja. Y nosotros tenemos detectores que pueden detectar este tipo de fenómeno en vivo, ¿ok? Son normalmente moléculas orgánicas, como la quinina en la acuatónica. Si iluminamos con una pequeña luz ultravioleta una botella de acuatónica, podemos ver un resplandor azul, que es el resplandor fluorescente de la quinina, que, by the way, es también un fármaco bastante conocido, ¿ok? Ahora hay moléculas fluorescentes de todos los colores, toda la energía que pueden emitir todas las energías en el rango de la luz visible que se han descubierto hace bastantes años en medusa y en corales. Y ahora nosotros lo podemos reproducir en laboratorio con técnicas tradicionales de biología molecular, que es un kit, nada más. Y así podemos utilizar esta molécula fluorescente en lugar de los marcadores cromóforos para iluminar toda la estructura, la molécula biológica de nuestro interés. Existen también proteínas fluorescentes naturales, como la proteína verde de medusa, la GFP, que ahora con la biología molecular siempre podemos mudar y favorecer expresión de proteína fluorescente de todos los colores del espectro visible, porque son proteínas, la podemos juntar a estructura que no tenga un color en el interior de
también animales vivos, así que ponemos la luz solo donde la necesitamos para nuestro estudio. Ok. Así, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Tenemos una población de célula pegada a una matriz. Si la iluminamos con la luz blanca, vemos la célula, pero no podemos ver una singular proteína de membrana. Sí que la veremos si la expresionamos juntas con una GFP. Y la veremos en manera específica y muy detallada. Entonces, he dicho que la fluorescencia es totalmente compatible con la vida a nivel molecular. La microscopía óptica y de fluorescencia efectivamente ofrece diferentes técnicas para revelar los procesos y la dinámica de células vivas, proceso básico de todos los seres viventes. El uso de proteínas fluorescentes permite un marcaje altamente específico de diferentes orgánulos o moléculas dentro de una célula viva. Y quel que me interesa underline, perdona, además, la expresión de la biomolécula fluorescente de proteína fluorescente puede ser inducida directamente en órganos, como por ejemplo el corazón, tejido, sistema linfático in vivo, para detectar la evolución de los mecanismos biológicos, como evolución de mecanismos de activación o desactivación patológica. Este tipo de medidas no son nuevas, son efectivamente aplicaciones que nosotros conocemos desde muchísimo tiempo y que podemos proporcionar y ayudar a los usuarios a disfrutar de la nuestra unidad. Y efectivamente, ahora me gustaría simplemente comentar algunos de los resultados de nuestros usuarios. Así, por ejemplo, tenemos medidas de molécula singular con una técnica bastante sofisticada que se llama DStorm y que disfruta el parpadeo, el blinking, que es un fenómeno fotofísico muy particular que podemos inducir en algunos fluoróforos para localizar en una manera muy específica la posición de moléculas singular en estos núcleos. Esto es ahora un manuscrito en colaboración con Miguel Manzanares que se va a publicar en breve. Alternativamente, si vamos sobre tejido y aplicamos la microscopía no lineal multifotónica, podemos seguir la expresión de dos proteínas durante el desarrollo del corazón y ver cómo y cuándo estas dos proteínas se solapan durante la embriogénesis. O alternativamente, entrar, por ejemplo, en el campo de la leucemia para distinguir pacientes que pueden responder o no pueden responder a una terapia innovadora que es específica para el estrés celular, haciendo una reconstrucción tridimensional en superresolución para determinar exactamente la deformación del citoesqueleto los linfocitos de estos pacientes y conjuntamente ir añadiendo exactamente el enlace entre estas dos proteínas midiendo la FLIM. Entonces, midiendo el tiempo de vida del fluoróforo, que es en el rango del nanosegundo, 10 a la menos 9 segundos. Solo por dar una idea, la cámara más veloz que existe para tomar foto en una carrera de coche de Fórmula 1 no puede ir más veloz de 100.000 nanosegundos. Y nosotros aquí tenemos detector que van más veloz del nanosegundo para medir este tipo de parámetro de la espectroscopía dinámica que nos permite de manera específica de detectar la formación de complejo molecular in situ.
Aquí tenemos un otro ejemplo del grupo de Francisco Sánchez Madrid con la aplicación de la técnica del TIRF, del Total Internal Reflection Microscopy, que es una técnica muy especial. Se puede efectivamente centrar sobre la parte de la célula que se pega a la matriz, mirando al tráfico vesicular en el interior de la célula. Y finalmente ir mapando un mapa completo de las proteínas que son implicadas y que pueden ser modificadas genéticamente en patología genética del corazón durante el desarrollo en un rastreo, en una dimensión total de campo de captura bastante largo, que es, como podéis ver aquí, arriba del 100 micron. Entonces, todo esto se puede hacer con los equipos de nuestra unidad, que podemos nombrar como nanoscopía o superresolución, microscopía no lineal multifotónica y FLIM, y la mesoscopía. Tenemos también herramientas estándar, que son la microscopía confocal y la microscopía de campo claro como soporte rutinario a las aplicaciones más avanzadas que forman parte de la red nacional distribuida que habéis oído hasta ahora. Como complemento de este tipo de aplicación de imagen de fluorescencia en particular, tenemos varias estaciones de trabajo porque el procesado, como ha dicho otra vez el doctor Desco, de las imágenes es un step fundamental de nuestro trabajo y del entrenamiento que nos damos a nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque tenéis que acordar de que nunca vemos el objeto real. Solo vemos una imagen. Esta imagen tiene que ser correctamente procesada por obtener datos cualitativos y cuantitativos. Así que la parte de data análisis, de procesado de imagen, es una tarea extremadamente importante para nosotros. Y finalmente, como he dicho inicialmente, obviamente estamos involucrados en muchísimo programa de entrenamiento teórico y práctico. Nosotros damos un entrenamiento individual a cada usuario que nos los pides para todo el tiempo necesario, hasta que el usuario puede adquirir bastante autonomía y bastante conciencia de cuál que va adquiriendo, especialmente porque trabajamos con imagen. Estamos involucrados en todos los programas corporativos del CENIC, juvenil, universitario y postuniversitario, y también con las colaboraciones científicas que tenemos, tenemos una producción de publicaciones científicas. Me gustaría también un poquito comentar con vosotros la evolución de la nuestra unidad a partir de su formación en el 2008. Como podéis ver aquí, la capacidad de la unidad efectivamente se ha saturado en los últimos años. Tenemos más o menos 200, 250 usuarios regular cada año. Esto es el resultado, francamente, de todo el esfuerzo de entrenamiento y de soporte que hemos dado durante todo este año. En paralelo, aquí podéis ver cómo se han evolucionado las técnicas que proporcionamos en la unidad en los primeros años. Hemos introducido la microscopía no lineal multifotónica y FLIM. Posteriormente hemos instalado una plataforma completa de todas las técnicas punteras para la superresolución que incluye TIRF, STED y DStorm. En los próximos 3 años tenemos un programa de actualización para sustituir los equipos obsoletos y para introducir más técnica dedicada a muestras grandes,
que van a cubrir la parte de mesoscopía, porque la nuestra infraestructura efectivamente pasa de la superresolución nanométrica a la microscopía más o menos estándar para llegar a la mesoscopía, que implica el uso de técnicas de fluorescencia sobre animales vivos. Habéis oído ya cómo podéis contactarnos a través, sabéis todo. El doctor González ha presentado cómo podéis pedir el acceso a nuestra unidad, pero siempre podéis pedir a nosotros alguna información preliminar, porque efectivamente cada microscopio, cada técnica, cada aplicación necesita de una preparación cuidada de la muestra. Así que nuestro servicio también incluye un soporte constante, concreto, activo para preparar vuestros experimentos. Y para concluir, me gustaría invitar a una pequeña visita digital de nuestra infraestructura instalada aquí en el CENIC. La unidad ocupa 3 grandes espacios dentro del edificio del CENIC. El área principal de la segunda planta incorpora toda la instrumentación que forma parte de la red nacional distribuida, donde se encuentran todas las aplicaciones más punteras de superresolución, de multifotónica y de FLIN. Los microscopios confocales de soporte están localizados en la primera planta, en una área de nueva arquitectura, puedo decir, la primera planta. Y en la tercera planta tenemos los pequeños, que son importantes, que son los típicos microscopios de fluorescencia de campo claro y que nos ayudan mucho también durante el entrenamiento de los nuevos usuarios. Y con esto quiero solo agradecer por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cayolfa, especialmente por hacer el esfuerzo de hablar en español un perfecto castellano, en mi opinión. Y ahora vamos a pasar al turno de preguntas para los que están aquí, simplemente levantando la mano, y para los que nos ven a través de las plataformas, si pueden utilizar la herramienta de levantar la mano en la plataforma y hacer las preguntas, estaremos encantados de contestar. ¿Tenemos ahí? Yo quería preguntaros, solamente para esta ICTS. Esta ICTS, como he dicho, la forman 4 nodos y es solamente para esta ICTS. Dentro de esos 30 miembros, obviamente, como he podido ver, los proyectos que se envían para su realización dentro de la ICTS son muy variados. Desde un ensayo clínico en pacientes que tienen el síndrome de Marfan hasta valoración de una molécula en un proyecto determinado de microscopía. Con lo cual, dentro de esos 30 expertos están divididos en especialidades. Y dependiendo del tipo de estudio que se solicite, del tipo de recurso que se solicite, pues uno u otro experto lo analizará. Siempre en grupos, nunca es uno solo y de modo, como he dicho, externo e independiente. ¿Cada cuánto tiempo tenéis convocatorias? Las convocatorias previamente eran convocatorias abiertas, convocatoria abierta continuamente, pero esto recientemente lo hemos cambiado y las convocatorias actuales son cada 2 meses. Se abran de modo bimensual, de modo que durante un mes está abierta la convocatoria, el siguiente mes se evalúan, se aprueban o no se aprueban los proyectos recibidos y otra vez se vuelve a abrir otra convocatoria y es cada 2 meses
apertura de convocatorias. ¿Tenéis muchas solicitudes? Tenemos muchas solicitudes. Como he dicho, es muy variado, ¿no? Es muy variado. La imagen molecular, por ejemplo, en Cigbe-Magune, en San Sebastián, hay un ciclotrón y para el desarrollo de isótopos, ¿no? Y aquí en Madrid, en la UCM, hay otro ciclotrón. Entonces, por ejemplo, hay veces que solicitudes, claro, no solamente es la infraestructura, sino que dependemos también de la localización. En concreto, para esto, es muy importante la localización porque la mayoría de los isótopos pierden su actividad durante el tiempo, con lo cual un proyecto a realizar en Sevilla, por ejemplo, pues es imposible que se traslade el isótopo desde San Sebastián, sino que se traslada desde Madrid. Las solicitudes que tenemos son muy variadas. La gran mayoría de las solicitudes han pasado por el filtro previo de contacto con el jefe de la unidad o los investigadores de donde quieres realizar, porque casi todos los investigadores cuando hacen una solicitud no hacen una solicitud a la ICTS en general, sino que tienen pensado dentro de su experimento cuál sería el mejor lugar y la mejor técnica para realizarlo. Con lo cual, muchas solicitudes están previamente habladas y previamente valorada la viabilidad técnica del experimento. No te sé decir cuántos proyectos en concreto recibimos, pero bueno, se reciben muchos y se aprueban, yo diría que, bueno, no sé decir un porcentaje, pero se aprueban muchos porque muchos están previamente autorizados, o sea, están previamente valorados técnicamente y son proyectos pues muy relevantes, ¿no? Los proyectos que se hacen en estas infraestructuras, el comité externo normalmente los evalúa muy altos y se realizan, pero bueno, es un acceso abierto y competitivo, o sea, se compiten entre los investigadores externos para encontrar los huecos que están abiertos. Estupendo, entonces sí que llegáis al 20% de colaboración. Claro, efectivamente, cada máquina, cada estructura, porque esto la ICTS al final es una red de imagen biomédica, pero es una red de máquinas, ¿no? De recursos y de servicios. Entonces, cada uno de los servicios está obligado a abrir un 20% y efectivamente ese 20% se suele cubrir. Muchísimas gracias. Sí. Una pregunta al doctor Desco. Si puede pensar que en el futuro, utilizando equipos endoscópicos, se puede utilizar la microscopía óptica también en los humanos. En la imagen de luz en humano, como he comentado, el problema que tiene es la penetración. La luz no atraviesa una gran distancia el tejido biológico. Entonces, pero sí que puede haber alternativas, o sea, porque una alternativa, por ejemplo, es en situaciones quirúrgicas en las cuales el ser humano está abierto, entonces eso que antes estaba dentro ahora está en la superficie y lo podemos ver. Entonces, efectivamente, hay aplicaciones en las cuales la utilización, por ejemplo, de sustancias fluorescentes puede permitir delimitar el tumor o puede permitir comprobar que no quedan restos en una situación en la que hemos abierto al paciente, ¿no? Otra alternativa que también se ha planteado y se plantea es, aunque ya no es imagen no invasiva, pero es decir, bueno, pues yo puedo introducir un catéter y en la punta de ese catéter llevo una lente que está mirando y estoy viendo lo que sucede. Hemos perdido un poco la ventaja de ser imagen no invasiva en la cual no molestamos, entre comillas, al paciente, pero sí que abre esa posibilidad. Entonces sí que hay, de hecho, hay iniciativas en el sentido de intentar aprovechar las posibilidades de esta imagen óptica en el ser humano íntegro, por así decir, bueno, íntegro o abierto en caso de estar en el quirófano, y hay cosas, sí. Pero lo cierto es que, digamos, lo que se puede sacar de ahí está todavía muy lejos de la increíble cantidad de cosas que se pueden hacer sobre muestras pequeñitas, claro. Básicas, sí. Pero sí, el comento es esto, que a nivel quirúrgico se aplica ya la detección con fibra óptica multifotónica in situ para determinar exactamente el perfil de la célula tumoral que es uno de los problemas fundamentales
del cáncer de mama, efectivamente. El colon, endoscopía, sí, porque con la fibra óptica que ahora se ha desarrollado también para excitación multifotónica infrarroja lejana, así que se hacen ya endoscopía multifotónica. Sí, Tenemos por aquí otra pregunta, sí. también la microscopía óptica, por ejemplo, la microscopía confocal se utiliza hoy en día en dermatología para estudiar distintos tipos de lunares o alteraciones en la piel, así, o sea que cada vez vemos que podemos tener más aplicaciones dentro de esta tecnología que es tan importante para la investigación. Sí, ¿hay alguna pregunta más por online? No. Vale, fenomenal. Pues nada, si queréis podemos clausurar la jornada de puertas abiertas, la semana de la administración abierta. Lo primero, quiero dar las gracias al Gobierno de España tanto por darnos la oportunidad de difundir la ICTS en unas jornadas como las de hoy, como por su apoyo dentro de lo que son las infraestructuras científico-técnicas singulares. Como he comentado al principio, son unas infraestructuras que reciben, o sea, que ofrecen, están obligadas a ofrecer su servicio a usuarios externos, pero también reciben del gobierno y reciben de fondos europeos financiación para estar pues con el estado en el que están en la máxima tecnología durante tiempo. Quiero agradecer a los presentes aquí en un día como hoy, que dentro de la cumbre de la OTAN en Madrid era tan difícil el desplazarse, agradecer el venir y sobre todo agradecer a los ponentes, al doctor Desco y a la doctora Valeria Cayolfa, que pues estas charlas que realmente me parece que han sido muy, muy interesantes. Y si no hay más comentarios, pues nos vemos en la siguiente y un millón de gracias por venir.